Mi mejor amiga me pidió dinero. Días después vi fotos de ella en París con mi esposo. A su alrededor, todo parece en calma. Flores frescas, música suave, una hija emocionada preparándose para su fiesta de 15. Pero sus manos tiemblan. En su bolso, un USB. En sus ojos, fuego contenido. Y al fondo del salón, su mejor amiga. Del brazo de su marido. Todo parece perfecto. Demasiado perfecto. ¿Qué harías si los dos pilares de tu vida te clavaran el mismo cuchillo y tú tuvieras el poder de hacer que el mundo lo viera en directo? Quédate hasta el final y prepárate para una historia de traición, superación y una venganza elegante que nadie vio venir. Y cuéntanos, ¿de dónde nos estás viendo? A las 9 de la mañana, Mariana abrió la puerta sin imaginar que en ese gesto tan cotidiano se escondía el principio de su mayor caída. Del otro lado, Ángela, ojos hinchados, voz temblorosa y una chaqueta visiblemente sucia, le dijo lo que nadie espera oír de una amiga de toda la vida. Me quedé sin trabajo. Me van a sacar de mi casa. No tengo a quien más acudir. Mariana no necesitó pensarlo. El instinto fue más fuerte que cualquier lógica. La hizo pasar, le preparó un café, y mientras Ángela hablaba entre lágrimas, ella ya había decidido ayudarla. A veces, la generosidad nace de la costumbre de ser siempre el pilar de los demás. Para Mariana, ser una mujer superadora era parte de su identidad. Dar era su forma de amar. Años de amistad no se borran con una crisis. Desde adolescentes, Mariana y Ángela compartieron más que confidencias, sueños, derrotas y esas ilusiones pequeñas que solo se entienden entre mujeres. Mariana recordaba cómo dormían en la misma cama durante los campamentos escolares, cómo Ángela le prometió que nunca la traicionaría. Por eso, cuando le extendió aquel cheque con una cifra que dolía solo al escribirla, lo hizo sin dudar. No esperaba devoluciones ni agradecimientos eternos. Solo quería verla bien. Para ella, la amistad era un pacto silencioso de lealtad. Y a veces, ese pacto se paga caro. Muy caro, pero en ese momento, aún no había lugar para la sospecha. Solo para el alivio de haber hecho lo correcto. Esteban se enteró esa noche. Apenas levantó la vista del periódico cuando Mariana le contó lo que había hecho. ¿Y tú estás segura de que no te está usando?, preguntó con esa voz neutra que usaba cuando quería sonar lógico, no cruel. Mariana le respondió sin levantar la mirada. Yo sé a quién ayudo. No necesito tu permiso. Él se encogió de hombros, se sirvió un whisky y no volvió a tocar el tema. Entre ellos, había una especie de paz armada. No discutían, pero tampoco compartían. Se querían. Sí, pero con esa rutina pulida de los matrimonios que ya no se preguntan cómo están. A Mariana le dolió que él no entendiera, pero no era la primera vez que sentía que Esteban no estaba realmente a su lado. Al día siguiente, Ángela no respondió ningún mensaje. Mariana pensó que estaría ocupada buscando lugar para mudarse o quizás arreglando papeles de trabajo. A los 2 días, tampoco hubo respuesta. El tercero, Mariana se preocupó. No tanto por el dinero, sino por la ausencia. No era normal. Ángela siempre fue comunicativa, casi pegajosa. ¿Cómo podía desaparecer así? Empezó a revisar las redes, a buscar alguna pista. Nada, ni una historia, ni una publicación. Silencio total. La ansiedad comenzó a mezclarse con algo más profundo, más inquietante, la intuición. Esa voz interna que no grita, pero que martilla. Algo no estaba bien. En la oficina, Mariana intentó concentrarse en los informes, en las entregas de su empresa de cosméticos, pero su cabeza estaba en otra parte. Ángela no se iría sin decirle nada. Eso no era propio de ella. Recordó cómo, años atrás, le había pedido ayuda para pagar la matrícula de su hermano. Mariana la ayudó. Siempre, porque cuando alguien te ha visto llorar en pijama, compartir secretos de adolescencia y defenderte frente a una ex tóxica, ¿cómo no confiar? Sin embargo, algo se había quebrado. Y no era el dinero, era el silencio. Un silencio que no dolía por el vacío, sino por todo lo que probablemente ocultaba. Cada vez que sonaba el celular, Mariana saltaba con una esperanza tonta. Pero no era Ángela, ni un solo mensaje. Empezó a preguntarse cosas que nunca antes se habría permitido. ¿Y si todo fue un invento? ¿Y si nunca la echaron? ¿Y si ese dinero tenía otro destino? Cuestionarse a una amiga era como morderse el alma. No quería desconfiar, pero la ausencia forzaba pensamientos oscuros. A veces, lo más difícil de aceptar no es la traición,
sino la posibilidad de que una persona que amaste con honestidad no sienta lo mismo por ti. Mariana empezó a darse cuenta de que algo profundo se había movido en su mundo, y no iba a ser fácil de acomodar. Pasaron 5 días. Mariana escribió un último mensaje. Angie, dime que estás bien. No me importa el dinero. Solo dime que estás bien. Esperó. Nada. Fue entonces cuando esa pequeña grieta se convirtió en fisura. El dolor que empezó como una molestia sorda se convirtió en angustia real. Esteban, al ver su rostro demacrado, preguntó con cierta incomodidad si debía preocuparse. Mariana solo negó con la cabeza. ¿Qué iba a decirle? Que su mejor amiga, a quien había ayudado sin condiciones, había desaparecido como si nunca hubiese existido. Que sentía una mezcla de culpa, rabia y tristeza que no sabía explicar. Que algo dentro de ella empezaba a cambiar, aunque aún no sabía cómo ni hacia dónde. Intentó contarle a su madre, pero no se animó. A veces, cuando uno cuenta una herida en voz alta, esta se hace más real. Prefería guardarlo, al menos por ahora. No era el tipo de mujer que lloraba en el hombro de cualquiera. Siempre había resuelto todo sola. Se miró en el espejo y vio a una mujer fuerte. Sí, pero también cansada. Porque siempre tenía que ser ella la que cuidaba, la que daba, la que no dudaba. Porque los demás no sabían corresponder. No podía evitar sentir que había sido tonta. Y eso, en una mujer como ella, dolía más que cualquier deuda económica. El trabajo comenzó a afectarse. Las reuniones le resultaban pesadas. El maquillaje ya no cubría las ojeras y sus respuestas eran cortantes. Sus colaboradores comenzaron a notarlo. Mariana, la líder firme, positiva, elegante, estaba distante. Pero ella no quería que nadie supiera. A veces, mantener la imagen de fortaleza era más importante que aceptar la fragilidad. Y sin embargo, esa máscara comenzaba a agrietarse. La idea de que Ángela hubiera podido engañarla no dejaba de dar vueltas en su cabeza. ¿Cuánto de todo lo que vivieron fue real? ¿Y cuánto fue estrategia? Esa duda, esa única duda, ya era una traición en sí misma. Una tarde, mientras tomaba un café en la terraza de su oficina, recibió una llamada de una amiga en común. Nada importante, una charla trivial. Pero en medio de la conversación, la amiga soltó. ¿Viste las historias de Estefanía? Está en París. Y subió una foto con alguien que se parece mucho a... Bueno, olvídalo. Mariana sintió un escalofrío. Entró a Instagram. Buscó. Y ahí estaban. Las fotos. Su corazón se detuvo. En la imagen, claramente, se veía a Ángela, abrazada a alguien de espaldas frente a la Torre Eiffel. Y aunque la imagen era borrosa, Mariana sabía perfectamente de quién se trataba. Esa espalda, ese abrigo, ese gesto. Era Esteban. Cerró el celular. Lo hizo con calma, sin soltar un grito, sin derramar una lágrima. La emoción no fue rabia. Fue vacío. Se levantó de la silla, caminó hasta la cocina, sirvió otro café y pensó. Esto no es un error. Esto es otra cosa. No podía entenderlo aún, pero una certeza se le clavó en el pecho como un alfiler. Había sido traicionada. No solo como mujer, sino como ser humano. Y sin embargo, no gritó. No rompió platos. No se vino abajo. En cambio, como una actriz que aún no entra en escena, susurró. Necesito salir un poco. Y ahí empezó la verdadera historia. La mañana siguiente no parecía especial. Mariana preparaba el desayuno mientras Sofía, su hija de 14 años, se maquillaba en la mesa como si la escuela fuera una pasarela de moda. Era una escena doméstica más. Esteban se había ido temprano, como siempre. Mariana hojeaba una revista mientras el aroma del café llenaba la cocina. Nada parecía fuera de lugar. Pero a veces, el destino no necesita grandes anuncios para cambiar el rumbo de todo. Basta un clic, un dedo distraído, una historia vista por casualidad. Y eso fue exactamente lo que pasó. Sofía, sin querer, le mostró a su madre una imagen que no debió haber visto jamás. Mariana sintió un zumbido en los oídos. ¿Quién subió eso?, preguntó Mariana, intentando sonar casual. Ah, es Estefanía, está en París, creo. Mira qué foto tan linda. Mariana se acercó. En la imagen, se veía a varias personas posando frente a la Torre Eiffel. Pero lo que le hizo perder el aliento fue lo que estaba en el fondo. Como una puñalada silenciosa, su mirada se clavó en una pareja abrazada que no miraba a la cámara. Era Ángela. Su silueta era inconfundible. Esa forma de cruzar los brazos,
el abrigo rojo que Mariana misma le había regalado en su cumpleaños. Y junto a ella, el perfil de un hombre. Alto, moreno, con el mismo abrigo gris que Esteban solía usar para los viajes de negocios. El corazón de Mariana comenzó a latir de forma errática. No dijo nada, ni un comentario, ni un insulto. Solo alejó el teléfono lentamente, como si sostuviera una granada a punto de estallar. Sofía, sin entender nada, siguió con su maquillaje. Mariana subió al cuarto, cerró la puerta, se sentó en el borde de la cama y dejó el celular sobre sus piernas. Tenía la respiración agitada, pero no lloraba. No podía. Sentía un vacío en el pecho tan profundo que ni siquiera tenía nombre. Ver esa imagen fue como ver el final de una película que ya intuías, pero que aún así esperabas que tuviera otro desenlace. Y sin embargo, ahí estaba, la confirmación. Las dudas de los últimos días cobraban sentido. El silencio de Ángela, la actitud evasiva de Esteban, la distancia que crecía entre ellos sin razón aparente. Todo estaba ahí, condensado en una imagen borrosa pero contundente. No necesitaba más pruebas. Lo supo en lo más profundo de su alma. Los dos seres que más amaba habían cruzado una línea. Y lo peor no era la infidelidad. Lo peor era la burla, la deslealtad compartida, la complicidad en su espalda. ¿Cómo se repara una traición así? ¿Cómo se sigue respirando cuando el aire que te sostenía fue robado por quienes juraron protegerte? Recordó, como un látigo, la voz temblorosa de Ángela diciéndole que estaba por ser desalojada. No tengo a quien más acudir. Qué farsa tan bien actuada. Mariana se sintió estúpida, no por haber ayudado, sino por haber creído, por haber puesto su corazón en manos de alguien que ya lo tenía marcado para romperlo. En ese momento, la palabra emocionante perdió su dulzura habitual. Ya no era sinónimo de aventura o entusiasmo, sino de dolor acelerado, de un vértigo emocional que no da tregua. La traición no solo le rompía el corazón, le destrozaba la noción misma de lo que era real. Podría haber llamado a Esteban. Podría haber enfrentado a Ángela. Gritar, exigir, pedir explicaciones. Pero no lo hizo. En lugar de eso, respiró hondo, tomó una ducha larga, se vistió con su mejor traje de ejecutiva, se perfumó como si tuviera una reunión importante, y bajó a preparar el almuerzo. El mundo debía seguir, y ella no iba a detenerse por el pecado ajeno. Había algo nuevo naciendo dentro de Mariana. Algo silencioso, pero poderoso. Una semilla de fuego que aún no tenía forma, pero que comenzaba a crecer en su interior. No era venganza. Aún no. Era algo más primitivo, dignidad. Esa tarde, durante una junta en su empresa, alguien comentó entre risas que en París había huelgas y caos por todos lados. Mariana sonrió sin participar. Su cabeza estaba en otro lugar, en otro continente, de hecho, en las calles de París donde caminaban Esteban y Ángela creyéndose invisibles. ¡Qué ironía tan cruel! Ella, que había sido el motor de todos sus éxitos, estaba ahora en silencio, viendo cómo ellos celebraban con lo que ella construyó. Una parte de ella quería destruir todo, gritarles en la cara, pero otra parte, más madura, más despierta, sabía que los mejores golpes no se dan con furia, se dan con inteligencia. Esa noche, Mariana no durmió. Reprodujo la imagen 1000 veces. Ampliaba, detallaba, buscaba excusas. Quizás no es Esteban, quizás es otro hombre, pero su corazón ya sabía. Y cuando el corazón sabe, el resto del cuerpo solo obedece. Lo que no sabía todavía era qué hacer con esa certeza. Guardarla, escupirla, escribirla. No tenía idea. Solo sabía que ya no era la misma. Esa Mariana generosa, confiada, entregada, acababa de morir. Y una nueva versión suya comenzaba a nacer. Aún no tenía rostro, aún no tenía nombre, pero venía con fuerza. Al día siguiente, Esteban regresó como si nada. Trajo flores. Dijo que la reunión en Monterrey fue agotadora. Mariana lo miró como quien mira una máscara. Sonrió. Le dio un beso en la mejilla. Lo escuchó hablar de negocios, del tráfico, de lo cara que estaba la gasolina. Todo sonaba hueco, falso, y sin embargo, ella no soltó ni una palabra sobre la foto. Esa fue su primera gran decisión, el primer acto de la Mariana que vendría, la que no reacciona con lágrimas, sino con estrategia, porque entendió algo vital. Para ganar esta guerra emocional, tendría que jugar con las armas que ellos no conocían. A veces, guardar silencio no es rendirse, es armarse.
Mariana sabía que para enfrentar una traición así, no bastaban pruebas ni gritos. Necesitaba algo más profundo. Necesitaba reconstruirse desde el alma. La emoción de la herida recién abierta aún la quemaba, pero debajo del dolor se escondía una certeza poderosa. No iba a caer sin pelear. No iba a permitir que ellos escribieran su final. Ella aún tenía el lápiz, y aunque temblaba, no lo iba a soltar. Sin decir nada, se sirvió una copa de vino y subió a su estudio. Había algo que necesitaba comenzar, y no era una carta, era una investigación. Mariana amaneció antes que el sol. Abrió los ojos sin despertador, como si su cuerpo supiera que algo importante se había roto y necesitara actuar antes de que el día comenzara oficialmente. No lloró, no gimió, solo se sentó al borde de la cama con la mente despierta y la mirada perdida. Esteban dormía a su lado, respirando con esa calma que solo tienen los que no cargan peso en el alma. Ella lo observó en silencio. Se preguntó cuántas veces habría cerrado los ojos con ese mismo rostro de paz después de besar a Ángela. Qué fácil debe ser traicionar cuando se tiene talento para mentir. Mariana no sentía rabia. No aún. Lo que tenía era una necesidad urgente de comprender, de atar cabos, de descubrir hasta qué punto había vivido engañada. Durante el desayuno, Mariana sonrió como siempre. Preguntó a Sofía por la tarea de historia y a Esteban si quería que le lavaran el auto. Mantuvo el disfraz con la elegancia de una actriz veterana, pero por dentro, cada gesto era una aguja. Observó cómo Esteban sostenía la taza, cómo evitaba el contacto visual, cómo hablaba sin emoción real. Todo en él parecía perfectamente programado, pero ya no podía engañarla. Ahora, cada mínimo detalle era una pista. El silencio que eligió no era una señal de debilidad, sino una estrategia. Si quería llegar al fondo de la verdad, necesitaba tiempo. Y él, sin saberlo, acababa de regalárselo. Ese mismo día, Mariana buscó en la basura del estudio. No era su costumbre, siempre había respetado la privacidad de Esteban. Pero la privacidad muere cuando el amor se traiciona. Entre papeles rotos y sobres vacíos, encontró algo que la dejó inmóvil. Un pequeño recibo bancario, arrugado, pero legible. Estaba a nombre de Esteban Ruiz. Era un extracto de una cuenta internacional. La fecha coincidía con los días en que Esteban supuestamente estaba en Monterrey. El banco era francés. Mariana sintió un escalofrío. El corazón latía desordenado. Era como encontrar un hueso enterrado en el jardín. No lo ves completo, pero ya sabes que hay un cadáver. Guardó el papel en un sobre y lo escondió en su oficina. Ya no era solo una sospecha emocional, ya era una búsqueda. Y como toda mujer herida, Mariana se convirtió en una observadora silenciosa. Cada mensaje que Esteban escribía delante de ella, cada llamada que atendía con prisa, cada excusa repetida, era una nueva pieza del rompecabezas. El silencio se volvió su mayor arma. En vez de preguntar, escuchaba. En vez de acusar, memorizaba. Quería saber si Ángela actuaba sola o si había algo aún más profundo detrás. Lo que había empezado como un favor a una amiga se transformaba ahora en una cruzada por la verdad. Durante la tarde, Mariana fue al gimnasio. No por salud, sino por rutina. En realidad, necesitaba aire. En la caminadora, miraba su reflejo en los espejos del salón. Aquel rostro que durante años había sido su identidad ahora se sentía ajeno. ¿Cuántas veces había pasado por la vida confiando ciegamente, esperando lo mejor de todos, sin sospechar que quienes se reían con ella también se reían de ella? La traición, cuando es emocional, tiene algo más que dolor. Tiene humillación, y eso sí que arde. Lo que más dolía no era el engaño, sino haber ofrecido lo mejor de sí a personas que, en silencio, cavaban su fosa. Regresó a casa con la mente más clara. Abrió su computadora personal y comenzó a revisar correos antiguos. Buscó facturas, itinerarios, hasta reservas de hoteles. No encontró nada concreto, aún, pero un patrón empezaba a emerger. Esteban viajaba demasiado, siempre con excusas de negocios. Siempre justo después de que Mariana ayudaba a Ángela con algo. Pequeñas coincidencias que antes ignoraba ahora eran claves. La intuición se volvía evidencia con cada detalle. Y aunque aún no tenía todas las respuestas, sí tenía una certeza. Algo mucho más grande estaba oculto bajo la superficie. Y ella no iba a parar hasta descubrirlo. A la hora de la cena, todo estaba en su sitio. Esteban hablaba de una nueva oportunidad laboral. Sofía contaba cómo se había caído en educación física y todos rieron.
Mariana sonrió, sirvió el postre y limpió los platos. Pero por dentro, ya no era la misma. Por dentro, su alma se estaba armando, ladrillo a ladrillo, con el material más fuerte que existe, la decepción. Porque hay dolores que destruyen, y otros que construyen una nueva versión de ti. Mariana estaba dejando de ser la mujer confiada. Estaba comenzando a ser la mujer que investiga, que observa, que planea. Sin escándalo, sin lágrimas, pero con una calma peligrosa. Empezó a revisar los mensajes con Ángela. Conversaciones antiguas, selfies, audios de voz que antes sonaban dulces y ahora parecían farsas mal actuadas. Notó como muchas veces Ángela preguntaba por los movimientos de Esteban, por su agenda, por sus viajes. Pequeños comentarios que antes le parecían inocentes ahora le resultaban inquietantes. ¿Desde cuándo habían comenzado a planearlo? ¿Cuántas veces rieron de ella mientras compartían la cama o el vino en secreto? Mariana se preguntaba si alguna vez fue parte real de algo sincero o si siempre fue el trampolín de los sueños ajenos. Esa duda pesaba más que cualquier factura bancaria. Esa noche, Mariana sacó del closet una caja antigua. Dentro guardaba cartas, fotos viejas, recuerdos de juventud con Ángela. Cada imagen, cada palabra escrita a mano, era una pequeña puñalada emocional. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo esa amiga que prometía lealtad eterna se convirtió en alguien capaz de robarle no solo a su marido, sino también la paz? Pensó en quemar todo, en romperlo, pero no lo hizo. Lo guardó de nuevo, porque entendió que aún no era tiempo de destruir. Era tiempo de conservar, de recolectar pruebas, de esperar el momento justo. El silencio, en manos de una mujer herida, puede ser más letal que un grito de guerra. En la madrugada, Mariana se levantó al baño y encontró a Esteban despierto en el estudio. Con la luz baja y el computador encendido, parecía escribir un correo. ¿No puedes dormir?, preguntó él sin volverse. Mariana negó con la cabeza. No, un poco de insomnio. Ya sabes. Él sonrió, cerró la laptop y la abrazó. Ella respondió con los brazos, pero no con el corazón. Sintió en su pecho un repudio que le dio náuseas. Ese cuerpo que tantas veces fue refugio ahora era una mentira con forma humana. Mariana cerró los ojos, y en ese momento, supo que ya no había marcha atrás. Ya no era una sospecha, era un proceso, y había empezado. Mariana despertó esa mañana sintiéndose extrañamente lúcida, como si el dolor se hubiera transformado en un lente nuevo para observar el mundo. Nada había cambiado afuera, el mismo café, la misma rutina, la misma sonrisa impostada de Esteban. Pero dentro de ella, una transformación silenciosa comenzaba a tomar forma. Ya no quería respuestas emocionales, quería hechos. Ya no bastaba con suposiciones. Si quería cerrar esta historia sin dudas, debía empezar a hilar fino. Y eso implicaba actuar, con frialdad, con elegancia, pero sobre todo, con estrategia. Había sido superadora muchas veces en su vida, pero esta vez no sería para salvar a nadie. Esta vez, sería para salvarse a sí misma. Comenzó por lo más básico, su propio teléfono. Mariana no era una experta en tecnología, pero sabía que la información siempre deja rastros. Revisó copias de seguridad, conversaciones archivadas y mensajes antiguos. Encontró pequeños detalles que ahora cobraban otro significado. Frases de Ángela como Esteban sigue viajando mucho, o, y tú no te cansas de ser tan perfecta, le resonaban con una nueva intención. Era como ver una obra que ya conocías, pero desde otro ángulo, descubriendo los hilos que antes ignorabas. Las conversaciones estaban llenas de ironías sutiles y silencios demasiado oportunos. Y Mariana, que había sido ciega por amor, ahora veía con los ojos de la decepción. Sin decir nada, comenzó a actuar como si nada pasara. Volvió a mostrar afecto en casa, a planificar cenas, a preguntar por el trabajo de Esteban con entusiasmo. Cada sonrisa era una trampa tendida con guantes de seda. Mariana comprendía ahora que la mejor forma de destruir a un mentiroso no era enfrentarlo, sino darle espacio para confiarse. Porque el que miente se relaja cuando cree que nadie sospecha. Y fue ahí cuando comenzó a revisar también las cuentas. Tenía acceso a la banca móvil compartida, y aunque Esteban creía que ella no prestaba atención, Mariana conocía cada gasto, cada cifra, cada movimiento, y encontró algo. Era una reserva de hotel en París. No de hace días, de hacía 8 meses. El nombre estaba a nombre de Esteban R. y el check-in estaba confirmado para 2 personas.
Mariana sintió un vuelco en el estómago. 8 meses. Eso significaba que aquella escapada no era una aventura reciente. Significaba que llevaban tiempo planeándolo, viviendo esa doble vida sin pudor. Significaba que la traición no era un desliz, sino un estilo de vida. Mariana respiró hondo. No podía permitirse quebrarse. No ahora. Cerró la computadora y guardó la captura de pantalla en una carpeta encriptada. Cada prueba era un ladrillo para la estructura que estaba por construir. Esa noche, mientras Esteban hablaba de sus posibles inversiones en Europa, Mariana fingía admiración. «Eres tan visionario», murmuró, mientras por dentro se repetía, «visionario para mentir, para usarme, para besar a mi mejor amiga en otro continente». No lo interrumpió, lo dejó hablar, lo dejó brillar. A veces, la mejor forma de arrinconar a un enemigo es empujarlo hacia su propia vanidad. Esteban parecía confiado, incluso feliz, y Mariana solo tomaba nota mental de cada mentira, de cada excusa encadenada. No necesitaba apurarse. Lo importante no era el impacto inmediato. Lo importante era preparar un acto final inolvidable. A la mañana siguiente, Mariana llamó a una antigua colega de universidad, Paula, una abogada especializada en delitos patrimoniales y fraudes civiles. «Quiero aprender a protegerme, nada más», dijo Mariana. Paula no hizo preguntas. Solo aceptó encontrarse con ella. No iba a denunciar a nadie aún, pero necesitaba saber cómo cuidar lo suyo. Cómo evitar que Esteban, en caso de que todo explotara, pudiera tocar sus bienes. Mariana tenía claro que el final aún no debía llegar. Pero cuando llegara, quería estar lista. Y no solo lista para gritar, lista para vencer. Con clase, con papeles, con inteligencia. Esa tarde, mientras caminaba por el centro comercial, vio una tienda que tenía una vitrina con la frase, «El poder de reinventarse». Mariana se quedó parada frente al vidrio durante unos segundos. Se vio reflejada y no reconoció a la mujer que la miraba desde el otro lado. Tenía los mismos ojos, sí, pero la mirada era otra. Ya no había ingenuidad, solo calma. Esa calma que duele, pero que es necesaria para hacer justicia. Pensó en cuántas mujeres callan, aguantan, justifican. Y pensó también en cuántas mujeres, como ella, un día abren los ojos y deciden moverse en silencio. No para escapar, sino para enfrentar. Fue entonces cuando, sin darse cuenta, comenzó a construir un archivo secreto. Mariana lo llamó Plan M. Guardaba capturas, registros, correos, recibos. Todo en una nube protegida con doble contraseña. Empezó a anotar fechas, lugares, coincidencias. Había sido buena esposa, buena madre, buena amiga. Ahora sería buena estratega. En un mundo donde la traición se disfraza de amor, ser estratégica no es venganza, es defensa. Y con cada nuevo archivo que guardaba, Mariana sentía menos tristeza y más determinación. Estaba dejando de ser víctima. Se estaba convirtiendo en protagonista de su propia justicia. Y eso sí era emocionante. Y aquí es donde, entre tanto silencio, surge una pregunta inevitable que muchas lectoras se han hecho. ¿Tú qué harías? ¿Tendrías el coraje de fingir que no sabes nada, solo para preparar una caída más poderosa? ¿O preferirías explotar de inmediato, sin plan ni protección? Porque no es fácil mirar a los ojos a quienes te han traicionado y seguir sonriendo mientras por dentro planeas cada paso. No es fácil resistir la urgencia del escándalo y optar por la inteligencia emocional. Mariana lo estaba haciendo, pero no por orgullo. Lo hacía porque entendió que, a veces, el mejor golpe es el que se da cuando todos creen que ya te perdiste. Mariana seguía recopilando. Había abierto una cuenta bancaria a su nombre. Había cambiado la titularidad de su marca personal. Había comenzado a mover piezas invisibles. Todo sin levantar sospechas. Mientras tanto, Esteban seguía durmiendo tranquilo. Ángela, aún desaparecida, enviaba mensajes esporádicos por redes sociales, sin dirigirse directamente a Mariana. Era como si el mundo jugara a ignorar lo obvio. Pero Mariana ya no era parte de ese juego. Estaba construyendo otro, uno donde las reglas serían suyas, y donde la victoria no sería rabia, sería redención. El sonido del teléfono interrumpió el silencio de media tarde. Mariana revisó el identificador. Era Julián, un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en banca internacional. Dudó por un instante. No habían hablado en años. Pero la necesidad pesa más que el orgullo. Respondió con voz tranquila.
casi cálida. Julián, necesito hacerte una pregunta delicada. ¿Podemos vernos? Él accedió sin preguntar detalles. A veces, el pasado aparece justo cuando más lo necesitas. Esa noche, Mariana se vistió con la misma elegancia calculada de los últimos días. Se pintó los labios, perfumó el cuello y llevó consigo una carpeta. Nadie sospecharía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su historia para siempre. Se encontraron en un restaurante discreto, sin música estridente ni multitudes. Julián la recibió con afecto. «Estás igual que siempre», le dijo. Mariana sonrió, agradecida por el cumplido, pero con la mente en otra parte. No había ido por nostalgia, había ido por respuestas. Le explicó lo justo, que necesitaba rastrear un movimiento bancario sospechoso a nombre de Esteban. No habló de traición, no mencionó a Ángela, solo usó el lenguaje frío y profesional de quien quiere proteger su patrimonio. Julián escuchó, asintió y le pidió los datos. Mariana deslizó el recibo arrugado sobre la mesa, y en ese momento, todo lo que era suposiciones comenzó a tomar forma sólida. Al día siguiente, Julián la llamó. Tenía voz baja, seria, como quien lleva malas noticias. Confirmó lo que Mariana ya intuía. Esteban había abierto una cuenta conjunta en Francia hacía más de un año. Y no estaba solo. El otro titular era Ángela Ruiz, usando un apellido falso para no levantar sospechas, pero el número de identificación coincidía con el de su pasaporte. Mariana colgó sin decir palabra. Se quedó sentada en su estudio mirando por la ventana, sin ver nada. Ya no era una corazonada, ya no era intuición, era una verdad documentada, fría, cruel y grabada en los registros de un banco europeo. Esteban no solo la había engañado, la había traicionado de forma estratégica y planificada. Fue en ese momento cuando Mariana se permitió llorar. Pero no fue un llanto desbordado, sino silencioso, firme, como quien riega su propio renacimiento. Había algo liberador en tener la verdad. Aunque doliera, ya no estaba atrapada en la duda. Y la certeza es un punto de partida mucho más poderoso que la sospecha. Limpió su rostro, cerró la computadora y se miró al espejo. «Ya está, lo tengo», dijo en voz baja. Por primera vez, Mariana dejó de sentirse víctima. Ahora tenía las pruebas. Y con eso, el poder. La diferencia entre una mujer herida y una mujer imparable es la información que guarda en su mano. No le contó a nadie, ni a su madre, ni a su hija, ni a su terapeuta. La información era oro, y el oro no se reparte sin estrategia. Comenzó a dormir con el celular escondido bajo la almohada y los documentos en una carpeta digital con copia de seguridad. Cada movimiento, cada detalle de Esteban, lo anotaba en un diario con iniciales. No era paranoia, era preparación. Mariana había dejado de preguntarse por qué y había comenzado a preguntarse cuándo. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuándo habían planeado robarle más que el amor? ¿Cuándo sería el momento exacto de actuar? Porque una cosa era segura, iba a actuar. Los días siguientes fueron como caminar sobre fuego disfrazado de alfombra. Mariana mantenía su rutina, cumplía con su trabajo, asistía a los eventos escolares de Sofía, incluso hacía el amor con Esteban. Todo con la misma sonrisa que ya no era suya. Esteban no sospechaba nada, y eso le daba ventaja, porque el error de los traidores es siempre el mismo, subestiman a los que callan. Mariana había sido callada toda su vida, pero ahora, el silencio era un traje que vestía con intención, y debajo de ese traje, se gestaba algo mucho más grande que un escándalo. Se gestaba un plan. Durante una cena familiar, Sofía preguntó si podían celebrar su cumpleaños número 15 con una fiesta grande. Mariana la miró con ternura. «Claro, hija, lo haremos inolvidable». Esa palabra, inolvidable, le quedó dando vueltas, porque en su cabeza ya comenzaba a dibujarse una idea. ¿Y si esa fiesta era más que una celebración? ¿Y si se convertía en escenario? En teatro, en justicia, en punto de quiebre. Esteban levantó la copa para brindar por su bella familia, sin saber que ese brindis sería el primero del último acto. Mariana chocó su copa con la de él, sonrió y pensó, ya casi. A la mañana siguiente, Mariana hizo algo que nunca había hecho. Contrató un investigador privado. Lo encontró por recomendación de una amiga, una mujer que había pasado por un divorcio lleno de secretos. Él no pregunta, pero consigue todo, le dijo. Se llamaba Iván. Tenía voz grave y preguntas precisas. Mariana le entregó lo que ya sabía y le pidió más. «Quiero audios»,
correos, fotos, todo. Y necesito que no deje rastro. Iván asintió. Mariana le entregó un sobre con el adelanto. Ya no era una esposa herida. Era una estratega. Una mujer que no necesitaba justicia divina. Solo hechos. Reales. Contundentes. Irrefutables. Esa noche, sola en su cuarto, Mariana escribió en su diario digital una frase que le salió del alma. Lo que no se prueba, no se castiga, pero lo que se documenta, se destruye con elegancia. Había cambiado. Lo sabía. Lo sentía. Esa mujer que hasta hace semanas creía en la bondad incondicional ahora construía una justicia silenciosa. Una justicia que no se grita. Se ejecuta. Esteban dormía en la habitación contigua. Ángela seguía sin dar señales directas. Y mientras tanto, Mariana ya no los odiaba. No, ahora los estaba entendiendo. Y eso la hacía más fuerte, más clara, más libre. Al salir a pasear con Sofía un sábado por la tarde, Mariana la escuchó hablar sobre el futuro, sobre su vestido de quinceañera, sobre la emoción de la fiesta. «Va a ser mágico, ¿no?», le dijo. Mariana la miró y asintió. «Va a ser inolvidable». Sabía que su hija no entendía el doble sentido. Y eso era lo más doloroso, pero también lo más necesario. Sofía no debía sufrir. No debía enterarse por accidente. No debía cargar con culpas ajenas. Mariana iba a cuidarla. Y para hacerlo, tenía que tomar las riendas con todo el control emocional que le quedaba. No por venganza, por amor propio. Las primeras grabaciones llegaron un martes. Iván, el investigador, le envió un enlace encriptado a su correo personal junto a una nota escueta. «Escúchalo sola. Hay cosas que cambian todo». Mariana sintió un leve temblor en las manos antes de hacer clic. Se aseguró de estar completamente sola en su estudio. Bajó las persianas y cerró la puerta con llave. El archivo de audio se cargó lentamente, como si el destino se burlara de su ansiedad. Colocó los audífonos y respiró hondo. Al principio, solo ruidos ambientales, risas lejanas, cubiertos, música de fondo. Luego, las voces, claras, indiscutibles. Era Esteban y Ángela. Cuando ella se dé cuenta, será tarde, decía Esteban entre risas. Su voz sonaba relajada, como si hablara de una broma cualquiera. Mariana siempre cree que tiene el control, pero no ve nada. Ángela respondió con tono burlón. Por eso la admiro. Puede ser tan inteligente en los negocios y tan ciega en el amor. Mariana cerró los ojos, sintiendo como esas palabras le perforaban el pecho. No era solo una traición física, era una humillación emocional cuidadosamente tejida. La escuchaban, la analizaban, la subestimaban. Era como oír su propio funeral mientras aún respiraba. Pero no lloró, no esta vez. Solo anotó en su libreta digital. Subestimar a una mujer herida es un error que se paga caro. En otra grabación, recogida días antes en un restaurante, Esteban detallaba cómo falsificó una autorización para mover fondos de la herencia de Mariana. Todo quedó bajo el radar. Ni su abogado se enteró. Se jactaba. Ángela, fascinada, preguntaba si eso no podía traerle consecuencias. No si ella no revisa. Y no revisa. El tono de desprecio era tan obvio que Mariana sintió náuseas. Se quitó los audífonos y dejó caer la cabeza sobre el escritorio. Por unos segundos, el mundo se le volvió borroso. ¿Cómo había vivido al lado de alguien así durante años? ¿Cómo pudo dormir en la misma cama, cuidar a su hija juntos, construir una vida, con un hombre que la veía como un obstáculo? Tomó aire, volvió a colocarse los audífonos y siguió escuchando. Necesitaba cada segundo, cada frase, cada prueba. Esteban hablaba sobre un supuesto negocio que montarían en Europa con el dinero de Mariana. Ella no necesita más. Tiene su empresa, su hija, su mundo perfecto. Que se quede con eso. Ángela reía, y nosotros con lo nuestro. Mariana no parpadeó. Ya no era dolor lo que sentía. Era claridad. La misma claridad que llega después de una tormenta larga y densa. Lo que antes era confuso ahora era nítido. Lo que antes dolía ahora se transformaba en impulso. Un impulso emocionante. Porque cuando entiendes exactamente quién te ha traicionado, todo se vuelve más simple. Guardó cada archivo en una carpeta segura y duplicó los respaldos. No podía confiar ni en su propia sombra. Cada grabación era una daga y, al mismo tiempo, una armadura. Esa noche, no durmió. Se dedicó a transcribir partes clave de las conversaciones. Iba a usar cada palabra,
Cada frase dicha con soberbia sería una herramienta. Esteban y Ángela estaban construyendo su propio castillo de arena, y Mariana ya tenía lista la ola que lo derrumbaría. Porque la justicia que nace del dolor no se improvisa, se planea, con paciencia, con silencio, con una fuerza que no se enseña, solo se descubre. Al día siguiente, mientras Esteban desayunaba en la cocina con su sonrisa de esposo modelo, Mariana lo miró con una mezcla de asco y piedad. ¿Dormiste bien?, preguntó él, masticando una tostada. Perfectamente, respondió ella, sin pestañear. Aquel intercambio, banal para cualquiera, fue en realidad un duelo entre verdades escondidas. Esteban creía tener todo bajo control. Mariana ya sabía todo, pero no era el momento de actuar. Aún no, porque había una diferencia enorme entre descubrir una traición y decidir cuándo y cómo destrozar al traidor. Y Mariana quería hacerlo con precisión quirúrgica. Horas después, Mariana se reunió con Iván para discutir el siguiente paso. Podemos acceder a su correo electrónico. También tengo registros de 2 reservas más en París y una en Lisboa. Las fechas coinciden con sus viajes laborales. Mariana asintió en silencio. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó él, sin morbo. Solo con respeto. Mariana lo miró fijo. Voy a devolverle la humillación. Pero no con gritos. Con arte. Iván no volvió a preguntar. Había trabajado con muchas mujeres traicionadas, pero ninguna con esa calma, esa seguridad, ese nivel de estrategia. Lo que estaba por venir no sería venganza. Sería una obra maestra de justicia emocional. Esa tarde, en su oficina, Mariana encendió una vela aromática y escribió un correo formal a su equipo de diseño. Quiero renovar la imagen de la marca. Quiero algo más fuerte, más honesto, más real. Y aunque hablaba de cosméticos, pensaba en sí misma. Ella también estaba renovando su imagen. Ya no era la mujer a la que todos admiraban por ser buena. Ahora sería admirada por no dejarse destruir, por levantarse sin perder la elegancia, por hacer de su dolor una causa, y sobre todo, por mostrarle al mundo que cuando una mujer despierta, ya nadie puede detenerla. Esa noche, Mariana miró a su hija dormir. Sintió una punzada en el pecho. No podía evitar preguntarse cómo Sofía reaccionaría cuando todo saliera a la luz. Ella no lo sabrá hasta que yo lo controle, pensó. La estaba protegiendo no con mentiras, sino con tiempo. Porque la verdad, cuando se lanza sin cuidado, hiere a inocentes. Mariana no quería eso. Lo que planeaba hacer no era un escándalo impulsivo. Era una lección. Una caída pública para quienes la creyeron débil. Y un ejemplo para quienes, como ella, alguna vez pensaron que perdonar era la única opción. La primera vez que Mariana se miró al espejo y no se reconoció, no sintió tristeza. Sintió paz. Era una sensación extraña, pero tranquilizadora. Como si por fin hubiera soltado una versión de sí misma que ya no le pertenecía. La mujer que siempre sonreía. La que calmaba las aguas. La que decía no pasa nada cuando todo se estaba cayendo. Esa mujer había muerto. No con escándalo. No con llanto. Había desaparecido una noche cualquiera, mientras Mariana escuchaba los audios de su esposo y su mejor amiga. Y ahora, frente al reflejo, quedaba una figura nueva. Más firme, más callada, más peligrosa. Un renacimiento no siempre llega con aplausos. A veces, llega con silencio y estrategia. Al día siguiente, Mariana llamó a Laura, su antigua socia en un proyecto de cosméticos naturales que había abandonado por priorizar la familia. Quiero volver, le dijo sin rodeos. Laura no lo pensó ni 5 segundos. Te estábamos esperando. Fue como abrir una puerta que nunca debió haber cerrado. Se reunió con ella, con diseñadores, con químicos, con gente nueva y vieja del negocio. Habló con una pasión que ni ella sabía que conservaba. Mariana no solo estaba regresando al trabajo, estaba recuperando su voz, su identidad, su fuerza. La traición había partido, sí, pero también la estaba moldeando. Porque nada es más emocionante que volver al juego cuando todos pensaban que ya te habías rendido. Pasó días y noches revisando fórmulas, diseñando empaques, analizando campañas. Mariana había sido una empresaria brillante, pero ahora lo era con otra motivación. Ya no buscaba reconocimiento, ahora buscaba reconstrucción. No había espacio para el odio, solo para el propósito. Y con cada avance, sentía que recuperaba algo que le pertenecía, su poder. Ya no era la mujer que esperaba que el mundo fuera justo.
Ahora era la mujer que creaba justicia con sus propias manos. Su rostro volvió a tener luz, pero no por maquillaje, sino porque su espíritu, aunque herido, volvía a encenderse. Sofía notó el cambio. «Estás más feliz, mamá», dijo un día mientras veían una película. Mariana la miró con ternura. «Estoy mejor. A veces, uno no necesita estar feliz, solo estar mejor». Sofía no entendió del todo, pero la abrazó con fuerza. Mariana sabía que tenía que ser fuerte por ella, no solo para protegerla de la verdad, sino para mostrarle algo mucho más importante, que una mujer rota puede renacer sin perder la dignidad. Ese era su legado, no el escándalo, no la venganza desordenada, sino la reconstrucción consciente, una lección que valía más que cualquier discurso feminista. Una tarde, mientras caminaba por el centro comercial, Mariana pasó frente a un local vacío. En la vitrina había un cartel de alquiler, y en su cabeza, como un rayo, apareció la idea: abrir un espacio propio, un showroom, un lugar donde su nueva marca respirara. Entró sin dudar, preguntó por el precio, tomó fotos, midió con los ojos. «Este lugar es mío», pensó. Ya no pedía permiso para soñar, ni siquiera para planificar. Había aprendido que cuando una mujer comienza a moverse con determinación, el mundo se acomoda, aunque a otros les incomode. Mientras tanto, en casa, Esteban seguía siendo el mismo actor. Llegaba con flores, con detalles, con gestos medidos. Mariana ya no los rechazaba. Tampoco los agradecía con sinceridad. Solo los recibía, los colocaba en un florero y los observaba marchitarse. Como símbolo, como metáfora, cada ramo era una representación perfecta de lo que sentía. Algo bonito por fuera, podrido por dentro. Y aunque Esteban creyera que todo estaba bien, Mariana ya había firmado su renuncia emocional. Solo quedaba ejecutar el plan. Pero no aún. Cada día que pasaba era una inversión en el gran final. Y eso valía cada sonrisa fingida. Durante una reunión con Laura, surgió la posibilidad de lanzar la marca en un evento grande. Mariana tuvo una idea mejor. ¿Y si lo lanzamos en el cumpleaños de mi hija? Haré algo grande, algo mediático. Laura la miró, intrigada. No será mezclar las cosas. Mariana sonrió. No, será simbólico. Mi hija cumple 15, y yo también. Pero no años. Renazco como mujer, como empresaria, como persona. Y así nació la semilla del evento que lo cambiaría todo. La fiesta no sería solo una celebración. Sería el escenario, el acto, el teatro donde cada verdad saldría a la luz. En vivo, frente a todos, empezaron los preparativos. Mariana contrató a los mejores proveedores, diseñadores, decoradores. Todo debía estar impecable. Cada detalle contaría, porque no era solo una fiesta, era su manifiesto. Mientras tanto, Ángela seguía desaparecida. Un par de publicaciones en redes, fotos vagas, frases espirituales. Nada directo, nada claro. Y eso, para Mariana, era señal de miedo, de culpa, de conciencia sucia. Esteban tampoco mencionaba nada. Mariana notaba que él empezaba a sospechar. «Estás muy tranquila últimamente», dijo una noche. Ella respondió con una sonrisa suave. A veces, la tranquilidad es la forma más elegante de prepararse. Durante una de las visitas a la escuela de Sofía, la directora le comentó que querían rendirle un homenaje a Mariana como madre ejemplar en el evento. Mariana se conmovió, no por vanidad, sino porque supo que la vida le estaba devolviendo algo, su lugar. «Gracias», dijo, «será un honor». Y en su mente, esa palabra volvió a resonar con más fuerza: honor. Porque eso era lo que la traición había intentado quitarle. Y eso era lo que ella estaba recuperando, sin escándalo, sin destrucción. Estaba recuperando su nombre, su historia, su valor. Una noche, mientras trabajaba en la identidad visual de su nueva línea, Mariana se detuvo. Cerró la laptop, encendió una vela blanca y se recostó en el sofá. Pensó en todo lo que había vivido en los últimos meses. En el dolor, en las pruebas, en las lágrimas que nunca derramó. Pero no se sintió víctima. Se sintió invencible, porque en medio de todo, había descubierto algo que ni Ángela ni Esteban podrían robarle jamás: su capacidad de volver a empezar. De elegir no el odio, sino la inteligencia. No la destrucción, sino el renacimiento. Mariana empezó a escribir listas. No listas de supermercado ni de pendientes laborales. Eran listas invisibles, mentales,
casi secretas. Una titulada Errores que cometí al confiar. Otra, Detalles que se les escaparon. Y una más, que leía cada noche como un mantra. Momentos exactos en los que me subestimaron. Porque si algo había aprendido en las últimas semanas era esto: cada traición trae consigo una oportunidad de diseño. Ella no quería solo exponer la verdad. Quería hacerlo con un impacto que dejara huella. No bastaba con señalar a los culpables. Tenía que romper sus máscaras delante del mundo. ¿Y qué mejor escenario que la fiesta de su hija? Un evento repleto de testigos, cámaras y luces. Justo como a Esteban le gustaba. Justo como Ángela detestaba. El plan comenzó con una serie de invitaciones meticulosamente pensadas. No eran simples tarjetas. Eran cebos. Invitó a influencers locales, empresarios conocidos, medios aliados de su marca, incluso a figuras públicas con las que apenas tenía contacto. Todo bajo el pretexto de hacer del cumpleaños de Sofía una celebración inolvidable. Mariana siempre ha tenido gusto por lo elegante, comentaban algunos. Es una mujer de visión, decían otros. Nadie sospechaba que detrás de cada flor, de cada lámpara colgante y cada bocadito de salmón ahumado, se escondía un golpe emocional en preparación. Esteban, encantado con la idea, comenzó a colaborar como si fuera el mejor padre del mundo. Y Mariana lo dejó creerlo. Mientras tanto, hizo algo aún más inteligente. Contactó discretamente con una productora de video para organizar una proyección sorpresa durante la fiesta. Quiero rendir homenaje a las personas que me ayudaron a ser quien soy, les explicó, con una sonrisa en los labios y fuego en el pecho. Entregó una carpeta con audios, imágenes y fragmentos editados con maestría. El productor no hizo muchas preguntas. Mariana no necesitaba justificar su historia. Solo necesitaba contarla con arte, porque cuando las emociones se ordenan con estética, se vuelven inolvidables. La humillación sería pública, sí, pero elegante. Nada de gritos, solo verdades en alta definición. Laura, su socia, notó algo distinto en ella. Estás más afilada, le dijo durante una reunión. Mariana rió. Afilada no, precisa. Y esa precisión se notaba en todo, en su manera de hablar, en los pasos que daba, en la seguridad con la que tomaba decisiones. Ya no era una mujer reconstruida, era una mujer estratégica, de esas que entienden que no todo se cobra con furia. A veces, el golpe más certero es el que llega con una sonrisa, una copa de vino en la mano y una pantalla gigante proyectando la verdad frente a 100 personas. Y mientras planeaba cada detalle, una pregunta inevitable se filtró entre las palabras. Perdonar por fuera mientras se afila por dentro. ¿Es frialdad o es inteligencia emocional? Esteban y Ángela aceptaron la invitación sin titubear. Claro que sí, no me lo perdería por nada, escribió Ángela en un mensaje adornado con emojis de corazones. Mariana guardó el texto en su carpeta de pruebas. Era otro trozo de cinismo que algún día usaría como prueba. Mientras tanto, cada noche, se sentaba con Sofía a elegir el vestido, la música, las fotos. Su hija era feliz, ilusionada. Y eso le rompía el alma y la sostenía a la vez. Porque el día de la fiesta no solo se revelaría una verdad, también se sellaría una lección que marcaría a ambas para siempre. Sofía no lo sabía, pero estaba a punto de presenciar uno de los actos más superadores de su madre. En paralelo, Mariana contrató un equipo de seguridad privada, no para prevenir un crimen, sino para garantizar orden. Porque sabía que cuando la verdad estallara, habría caos. Y ella no estaba dispuesta a permitir que nada ensuciara el espectáculo. Todo debía ser controlado, cronometrado, incluso la música que sonaría justo después del video. Quiero una canción instrumental, fuerte, pero serena, pidió al DJ. Nadie entendía por qué tanto detalle, pero ella sí. Cada elemento era parte de su puesta en escena, porque los grandes dolores, cuando se cuentan con ritmo, tienen más fuerza. Y Mariana estaba escribiendo su sinfonía final. Durante una cena familiar, Esteban habló sobre renovar los votos matrimoniales. Mariana casi se atraganta con el vino. Sería lindo, ¿no crees? Una especie de reinicio, dijo él, acariciándole la mano. Mariana lo miró con una sonrisa suave y una voz que ya no temblaba. Claro, amor. Todo a su tiempo. Esteban se relajó. La sentía suya de nuevo. Ignoraba que ella ya no estaba ahí. Que cada palabra que salía de su boca era una línea de guión cuidadosamente ensayada. Estaba interpretando el papel de su vida.
Y Esteban era el público más ingenuo. Ángela, por su parte, publicó una foto en Instagram con el pie de foto. Las amigas verdaderas se encuentran de nuevo siempre. Mariana la vio y sintió un escalofrío de asco. No por la imagen, sino por la audacia. Era impresionante ver hasta dónde puede llegar una persona cuando cree que no será descubierta. Guardó la publicación. Otra prueba, otro recuerdo, otro combustible. La estrategia de Mariana no era solo exponer. Era documentar la hipocresía, congelarla en el tiempo, para que cuando todo estallara, nadie pudiera decir que no lo vio venir. En las semanas siguientes, Mariana perfeccionó los últimos detalles. El equipo de sonido, las pantallas, el orden del programa. Todo tenía un propósito. Incluso las sillas donde sentarían a los invitados principales. Esteban y Ángela tendrían los mejores asientos. Frente al escenario, frente al telón, frente a la verdad. Mientras tanto, Mariana seguía sonriendo. Seguía cocinando. Seguía amando a su hija con más ternura que nunca. Porque entendía que su renacimiento no se trataba solo de castigar a los otros. Se trataba de demostrarle a Sofía que una mujer no se derrumba, se eleva, con dignidad. En la última reunión con los organizadores, Mariana pidió una última cosa. Quiero que el video empiece con una frase. Que diga, a veces, la peor herida es la que no sangra. Todos asintieron. Nadie comprendía el contexto, pero sintieron el peso. Porque cuando una mujer habla con ese tono, no hay dudas, ha vivido algo que la rompió. Pero también ha tejido con sus propias manos el hilo de su regreso. Mariana ya no caminaba, flotaba. Su estrategia estaba casi completa. Solo faltaba el acto final. Y ese sería inolvidable. No todo acto de justicia se lleva a cabo en soledad. Mariana lo sabía. Por eso, en medio de su estrategia, entendió que había llegado el momento de construir alianzas. No buscaba cómplices, buscaba arquitectos. Personas que supieran ejecutar su visión sin preguntar por qué. Comenzó por contactar a una pequeña productora audiovisual dirigida por una mujer que había trabajado en campañas de impacto social. No quiero un video bonito, dijo Mariana con voz firme. Quiero una pieza que cuente una verdad, que lo haga con arte, que emocione, pero que no perdone. La productora la observó unos segundos en silencio. Luego asintió. Estoy contigo. Vamos a hacerlo. Durante la primera reunión, Mariana colocó sobre la mesa una carpeta con audios, imágenes y pruebas. El equipo, compuesto por mujeres jóvenes y creativas, revisó el material en completo silencio. Algunas se estremecieron al escuchar las grabaciones de Esteban. Otras apretaron los puños con las frases de Ángela. No hizo falta explicar mucho. El mensaje estaba claro. Mariana no solo quería exponer una traición. Quería representar a todas las que alguna vez confiaron ciegamente. Esto no es una venganza, explicó. Es un mensaje. Es una historia real. Y si se cuenta bien, puede cambiar la vida de muchas. Y así, se selló la alianza más poderosa, la de una mujer con una causa. Simultáneamente, Mariana comenzó a cerrar acuerdos estratégicos con patrocinadores. Lo que en apariencia era una celebración de 15 años, era en realidad una gran operación de marca personal. Cada aliado recibía un espacio en el evento, una mención, un lugar en la historia. Queremos apoyar este momento de transformación femenina, decían los discursos corporativos. Pero solo Mariana sabía lo que realmente estaban apoyando. No había mentiras en su propuesta, solo verdades omitidas. Era una jugada maestra. Todos eran parte del espectáculo, sin saberlo del todo. Cada flor, cada bocadillo, cada detalle decorativo, financiado por alianzas cuidadosamente seleccionadas. Laura, su socia, fue su confidente más cercana durante ese proceso. Juntas trabajaban hasta tarde, afinaban detalles, elegían colores, pulían frases del guión del video. Laura le preguntó una noche, ¿estás segura de que quieres hacerlo así? ¿No sería mejor algo más privado? Mariana bebió un sorbo de vino y respondió, ellos eligieron lo público para traicionarme. Yo elijo lo público para liberarme. No hubo más debate, porque cuando una mujer ha sido silenciada, no busca venganza en la oscuridad. Busca voz, busca eco. Y Mariana no solo iba a hablar, iba a hacer que el mundo la escuchara. Con la productora, definieron el tono del video. Debía tener 3 momentos. El primero, íntimo, mostrando a Mariana en silencio, rodeada de imágenes de su familia, con narración en off.
El segundo, el contraste, las pruebas, los audios, las fotos, las palabras que Esteban y Ángela jamás pensaron que alguien escucharía. Y el tercero, la conclusión, Mariana caminando sola, mirando de frente, con una frase final que helara la sangre. Me traicionaron en privado. Hoy los libero en público. Al escucharla, el director creativo de la productora aplaudió. Esto va a explotar la red. Y Mariana supo que el golpe estaba listo. Mientras tanto, Esteban seguía creyendo que todo estaba bajo control. Comentaba entusiasmado lo bien que iba quedando la fiesta. Hacía planes para un viaje en familia después del evento. Mariana lo escuchaba con esa sonrisa cargada de ironía elegante. Cada vez que él hablaba del futuro, ella pensaba, el tuyo está por terminar. En un acto casi simbólico, dejó de usar su perfume favorito. Cambió la fragancia, cambió el estilo de su ropa, incluso el color de su esmalte. Porque Mariana estaba dejando morir una versión de sí misma y naciendo como otra. Cada detalle, por mínimo que fuera, estaba en sintonía con su renacer. En las redes sociales, comenzó a insinuar el cambio. Publicaba frases inspiradoras, fotos en sesiones de trabajo, mensajes sobre transformación personal. El público reaccionaba con entusiasmo. ¡Qué fuerza! Eres un ejemplo. ¡Qué emocionante verte así! Nadie sabía el trasfondo, pero todos sentían el cambio. La marca crecía. Mariana también. Era una estrategia perfecta. Mientras preparaba su gran acto de justicia, también se posicionaba como figura pública, como mujer superadora, como ícono silencioso de todas aquellas que sufrieron una traición y decidieron no quedarse ahí. Sofía vivía su propio proceso con ilusión. El vestido, los ensayos de baile, las amigas emocionadas. Mariana la miraba con ternura, protegiendo su inocencia. Había momentos en que el peso de la verdad amenazaba con caerle encima, pero resistía. No era momento de derrumbarse. Era momento de sostener, porque en esa fiesta no solo Sofía celebraría sus 15 años. Mariana celebraría su regreso, su libertad, su independencia emocional. Todo estaba orquestado con tanta perfección, que incluso el caos ya tenía hora programada. Era la venganza más dulce, más fina, más merecida. Durante la última reunión con el equipo de video, una editora joven se le acercó y le dijo, «Gracias por dejarnos contar esto. A veces sentimos que nadie escucha nuestras historias». Mariana la abrazó. Si las escuchan, solo hay que gritarlas con arte. Porque cuando la verdad se dice con belleza, nadie puede ignorarla. Y ese era el objetivo. Esteban y Ángela iban a ser exhibidos no con insultos, sino con narrativa. Iban a ser desenmascarados en un salón lleno de sonrisas. Iban a descubrir que la traición no es gratis, que cada mentira deja un eco, y que ese eco, ahora, tenía sonido de justicia. Al salir de esa reunión, Mariana caminó por la calle con paso firme. Ya no pensaba en si debía hacerlo. Ya no dudaba. Ya no se preguntaba si valía la pena. Sabía que sí. Sabía que era su momento. Y lo más poderoso de todo era que lo estaba haciendo sin odio. Con dirección. Con propósito. Con la serenidad de quien entendió que no hay que destruir para renacer. Basta con contar la historia, completa. Mariana entró sola al atelier. La diseñadora, una mujer con manos de artista y mirada de terapeuta, la recibió con una sonrisa discreta. «¿Qué tipo de vestido estás buscando?», preguntó mientras la guiaba hacia una sala repleta de bocetos, maniquíes y texturas flotando en el aire. Mariana no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, mirando las telas como quien escoge palabras para un discurso que marcará su vida. «Quiero algo que hable sin que yo tenga que decir nada. Quiero que el vestido diga, he vuelto, pero ya no soy la misma». La diseñadora asintió lentamente. No necesitaba más detalles. Lo entendió todo. Eligieron juntas una tela blanca, con una caída sutil, bordada con hilos casi imperceptibles de cristal. No era un blanco de pureza, era un blanco de renacimiento. Uno que no niega el dolor, sino que lo absorbe y lo transforma en brillo. «Es hermoso», susurró Mariana, acariciando la tela. «Es fuerte», respondió la diseñadora. Y sí, lo era, porque ese vestido no era un adorno, era una declaración. No buscaba seducir, no buscaba halagos, buscaba sostener, cubrir un cuerpo que había llorado en silencio, dormido entre traiciones y despertado sola, para erguirse de nuevo. Durante las pruebas, Mariana pidió que el diseño tuviera espalda descubierta.
Quiero que se vea el peso que ya no cargo, dijo entre risas suaves. También pidió que no tuviera corset, nada que la apretara. Quería respirar, quería bailar, quería moverse como una mujer libre. Cada puntada, cada costura, cada elección hablaba más de ella que cualquier biografía. La diseñadora lo sabía, por eso no la interrumpía. Solo cosía en silencio, como si tejiera una nueva piel para una mujer que había decidido nacer otra vez. Esta vez sin miedo, porque el miedo había sido enterrado con su antigua versión. Mientras se probaba frente al espejo, Mariana se miró largo rato. No era vanidad, era contemplación. Analizaba no el cuerpo, sino la presencia. Ya no tenía la mirada de antes. Ahora había firmeza, una belleza que dolía, que hablaba, que contaba una historia sin abrir la boca. ¿Te gusta cómo te ves?, preguntó la diseñadora. Mariana no respondió enseguida. Se acercó al espejo, giró lentamente y entonces dijo: me veo como quien no necesita pedir permiso para existir. Y en esa frase, encerró todo lo que había sufrido, todo lo que había planeado, todo lo que aún estaba por hacer. De regreso a casa, guardó el vestido en una funda de terciopelo. Lo colgó en su closet con el cuidado con el que se cuelga una promesa. Nadie en casa debía verlo. Sofía pensaba que usaría otro. Esteban ni siquiera preguntó. Y eso era parte del plan. Porque el poder también está en los detalles que se ocultan hasta el último momento. Esa noche, Mariana encendió una vela blanca en su estudio y escribió en su diario: mi cuerpo llevará el símbolo de mi renacimiento. Mi alma, la convicción, y mi rostro, la calma que precede a la caída de los falsos. Luego cerró el cuaderno y durmió profundamente. Días después, Esteban apareció en casa con un ramo de flores y una caja pequeña. Te traje algo, para que lo uses en la fiesta. Mariana lo abrió. Era una pulsera de diamantes. Cara, hermosa, fría, es preciosa, dijo ella, y la dejó sobre la mesa. No la usaría. No porque no le gustara, sino porque ya no aceptaba símbolos vacíos de alguien que había vaciado todo. Esteban la observó, buscando alguna pista. Mariana le devolvió una sonrisa neutra, una que no se entrega, ni se explica, porque la mujer que se prepara para liberar su verdad no tiene tiempo para decoraciones. Mariana empezó a practicar el discurso que daría durante el evento. Frente al espejo, con la misma firmeza que usaba en sus juntas, ensayaba cada palabra. No habría improvisación. Cada sílaba estaría medida. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de este día. Algunos de ustedes, más de lo que imaginan. Era una frase con filo. Y así debía ser. No se trataba de exponer. Se trataba de abrir los ojos de todos, sin necesidad de bajar la voz. Quería que cada mirada se cruzara. Que cada culpable sintiera el reflejo de su propia mentira. Con elegancia. Con fuerza. Con verdad. Una noche antes del evento, Mariana volvió al atelier para una última prueba. Se vistió en silencio. Se miró al espejo por última vez. Y entonces, la diseñadora dijo algo que quedó flotando en el aire. Este no es un vestido de venganza. Es un vestido de libertad. Mariana asintió. La frase le llegó al pecho como una bendición inesperada. Porque tenía razón. La verdadera intención no era destruir a Esteban ni a Ángela. Era liberarse de la historia que otros escribieron en su nombre. Y ahora, por fin, iba a tomar la pluma con sus propias manos. Al llegar a casa, Sofía dormía. Mariana entró a su cuarto y la observó en silencio. Todo esto también es por ti, pensó. No para que su hija supiera todo, sino para que, un día, cuando creciera y enfrentara sus propios desafíos, pudiera recordar con orgullo a la mujer que no se dejó romper, que no se desfiguró por el dolor, que usó cada herida como aguja para tejer su renacimiento. Porque una madre también enseña sin palabras, con actos. Y esa fiesta no sería solo un final, sería un inicio, de una nueva historia, de una nueva verdad. Colgó el vestido con delicadeza, apagó la luz, y justo antes de cerrar la puerta, se detuvo. Lo miró una vez más y susurró: mañana, todo cambia. Y esa certeza le dio paz. En los días previos al evento, Mariana transformó su estudio en un pequeño escenario. Colocó un espejo grande, marcó con cinta en el suelo una línea imaginaria donde se detendría al hablar, y escribió con rotulador: respira, mira, dispara. No era una metáfora agresiva, era una guía, porque las palabras, cuando se dicen con precisión,
tienen la capacidad de atravesar más que una bala. Mariana no quería improvisar. Quería controlar cada segundo, cada pausa, cada silencio, cada mirada. La verdad iba a ser revelada. Sí, pero lo haría con arte, con dignidad y sin gritar. Porque cuando una mujer habla con la verdad en la mano, ya no necesita alzar la voz. Practicar sola frente al espejo tenía un poder inesperado. Mariana se observaba como si fuera otra. A veces, se emocionaba tanto que debía parar, respirar, volver a empezar. Otras veces, se sorprendía de su propia fuerza. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias a quienes me acompañaron, incluso sin saberlo, en este camino de reconstrucción. Era una de las frases iniciales. Luego venía el nudo, el corazón, la frase con la que empezaría a soltar las primeras pistas. A veces, la traición no se muestra. Se esconde, se calla, pero llega el día en que se dice. Lo practicaba mirando directo al espejo, como si enfrente ya estuvieran sentados Esteban y Ángela. Sofía la observaba desde la puerta entreabierta algunas veces. Una tarde se acercó y preguntó, «Mamá, ¿por qué practicas tanto si solo vas a dar las gracias?» Mariana la abrazó con ternura, conteniéndose. «Porque quiero hacerlo bien. Porque quiero que tú, mi niña, te sientas orgullosa de mí». Sofía sonrió sin entender del todo, y Mariana se quedó abrazándola más tiempo del habitual. Era una mezcla dulce y dolorosa. Su hija era la razón de todo, de la fortaleza, de la estrategia, de la contención, pero también era el motivo por el cual debía medir cada palabra. Nada podía manchar el recuerdo de ese día, ni siquiera la verdad. Durante una de esas noches, Mariana ensayó frente a Laura. Le pidió que fuera honesta, que le dijera si algo sonaba débil, si algo necesitaba más fuerza. Laura la escuchó en completo silencio. Cuando terminó, se quedó en shock. Es perfecto, es suave, pero letal. Es honesto, pero elegante. Mariana sonrió. No necesitaba aprobación, pero agradecía el respaldo. Lo que más la tranquilizaba era saber que su voz ya no temblaba, que sus piernas no flaqueaban, y que su corazón, aunque aún dolía, ya no latía con miedo. Latía con firmeza, con dirección, con sentido, y eso, en sí mismo, era ya una victoria. Ensayar también era revivir. Cada frase escrita venía de un momento específico, una herida, una conversación, un silencio mal interpretado. Mariana había escrito su discurso no como quien redacta una carta. Lo escribió como quien reconstruye su alma, y al repetirlo una y otra vez, fue resignificando cada palabra. Ya no eran flechas, eran liberaciones. La escena que se avecinaba no la llenaba de ansiedad, la llenaba de expectativa, porque la Mariana que iba a subir al escenario no era la que había sido traicionada. Era la que había usado cada pedazo roto para construir algo completamente nuevo. Durante la última prueba, Mariana se detuvo frente al espejo y, por primera vez, no repitió las líneas. Se quedó mirándose en silencio. Fue entonces cuando pensó en todo lo que no iba a decir, en lo que se guardaría, en lo que solo ella sabría, porque la estrategia no era contarlo todo, era contar lo suficiente, lo justo, lo necesario para soltar el peso, sin regalar el alma. Porque parte de la verdadera libertad también consiste en guardar para una misma lo que otros no merecen conocer. Y Mariana ya no iba a entregarse a nadie más, solo a sí misma. La noche anterior a la fiesta, Sofía se acercó a su madre con un vestido colgado del brazo. «¿Te parece bien este para mí?» Mariana asintió con lágrimas contenidas. «Estás hermosa». Se abrazaron, y mientras lo hacían, Mariana pensó en cuánto podía cambiar el mundo en una sola noche. En cómo una celebración podía convertirse en catarsis. En cómo un brindis podía esconder justicia. Porque sí, el acto central de aquella fiesta no sería el vals. Sería la verdad. Y esa verdad venía vestida de blanco, caminando con tacones suaves y la mirada de quien ya no necesita perdonar para avanzar. Mariana imprimió su discurso en una hoja de papel grueso. Lo dobló con delicadeza y lo guardó en el bolsillo interior de su vestido. No porque fuera a leerlo, sino porque necesitaba tenerlo cerca. Como un amuleto, como una declaración, como una protección. Esta noche, cada palabra tendrá peso, se repitió mientras lo guardaba. Y así fue como cerró la última etapa del proceso. Ya no había nada más que ensayar. Solo quedaba actuar, caminar, mirar y hablar con esa calma que solo nace cuando ya no hay miedo, solo claridad.
Antes de dormir, Mariana dejó un sobre su escritorio. En él, escribió con letra firme: si por alguna razón no puedo decirlo todo, este papel hablará por mí. No era paranoia, era previsión, porque aunque confiaba en cada paso, también sabía que el destino tiene sus propios planes. Pero ella estaba preparada. No había dejado cabos sueltos. Y eso le daba una paz que nunca antes había sentido. Cerró los ojos, acarició el vestido colgado en la puerta, y por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. Como quien sabe que mañana será dueña de su historia. La casa olía a lavanda. Mariana lo había pedido así. Quería dormir con el cuerpo en paz, aunque el alma estuviera de pie, vestida, lista para actuar. Pasó el día revisando cada confirmación, cada detalle logístico, como si de ello dependiera su respiración. El vestido colgado en la puerta del armario, el video editado y cargado en la nube, con contraseña, el discurso impreso y escondido entre sus cosas personales. Todo estaba donde debía estar. Incluso Esteban, que aquella tarde llegó con una botella de vino y una sonrisa falsa de película barata. Mañana será un día inolvidable, dijo, brindando. Mariana alzó su copa. Sí, lo será. Ángela escribió por la noche. Un mensaje en tono cómplice. Qué emoción vernos otra vez, amiga. Me alegra tanto que estemos de nuevo cerca. Hay lazos que no se rompen. Mariana leyó esas palabras como quien observa una obra de teatro ridícula. No respondió enseguida. La rabia ya no estaba ahí. Lo que sentía ahora era algo más pulido, más frío, más fino, desprecio disfrazado de elegancia. Guardó el mensaje. Otro documento más. Otra prueba de que la traición no siempre llega con cuchillos, a veces llega con emojis. Cerró el celular. La noche ya era demasiado pesada como para permitir que la mentira la tocara. Subió al cuarto de Sofía para darle las buenas noches. Su hija estaba radiante, ilusionada. Contaba los minutos para ponerse el vestido, para bailar con sus amigos, para ver a su madre dar ese discurso que, según ella, haría llorar a todos. Mariana la abrazó más fuerte de lo normal. Duerme, mi amor. Mañana será tu noche. Y mientras la observaba cerrar los ojos, sintió una punzada aguda en el pecho. No por lo que estaba por hacer, sino por el mundo que Sofía aún no conocía. Porque la inocencia es un cristal hermoso, pero frágil. Y Mariana solo esperaba que, al final, su hija la mirara no con pena, sino con orgullo. Bajó al estudio, encendió una vela, abrió su diario, escribió con tinta azul: todo está listo. Mañana seré yo, no la que perdona, no la que grita, yo, la que muestra. Luego cerró el cuaderno, lo guardó con el resto de las pruebas, y respiró profundamente. Era difícil explicar cómo se sentía. No era miedo, no era ansiedad. Era una tensión antigua, como la de una cuerda que estuvo mucho tiempo estirada y finalmente va a soltar el arco. Mariana sabía que, después de mañana, nada sería igual. Y eso, aunque le doliera, también la liberaba. Se sentó frente a la ventana. Miró la ciudad dormida. Pensó en las miles de mujeres que ahora mismo compartían cama con un hombre que escondía un mundo secreto. En las que confiaban en amigas que besaban a sus maridos a escondidas. En las que, como ella, habían dado todo: tiempo, energía, amor, y recibieron desprecio envuelto en promesas. Mariana pensó en ellas, en todas, y decidió, desde el fondo de su alma, que su historia no sería solo suya, que esa noche, al contarla, también hablaría por todas ellas. Porque la traición duele, pero contarla con voz firme puede ser un acto de revolución. Esteban se asomó al estudio. Preguntó si quería que le preparara un té. Mariana dijo que no, que estaba bien. Y en efecto, lo estaba. Bien por dentro, aunque aún no en paz. Él la observó un segundo más de la cuenta. Te noto distinta últimamente. Tranquila, serena. Mariana lo miró con una sonrisa que contenía siglos. Es que lo estoy. A veces la calma llega justo antes de lo importante. Él no entendió, pero asintió y se fue. Mariana lo siguió con la mirada hasta que desapareció por el pasillo. A veces, lo más doloroso no es la traición, sino saber que dormiste al lado de ella durante años. Se preparó un baño largo, se perfumó, se puso una bata nueva, y se sentó a leer una carta antigua que Ángela le había escrito en su cumpleaños número 30. Te admiro como mujer, como madre, como amiga. Eres mi ejemplo. Mariana sonrió con un filo seco.
¿Cuántas veces había repetido esas palabras mientras planeaba robarle todo? Cerró la carta, la quemó en una vela, y dejó que las cenizas se perdieran en el aire. No por rencor, sino por limpieza, porque al día siguiente no iba a subir al escenario con lastres, solo con verdades. Justo antes de dormir, Mariana abrió su celular para revisar los últimos mensajes. Todo en orden. Confirmaciones de invitados, productores, seguridad, floristas. El guión estaba perfecto. La coreografía del evento, afinada. Todo estaba alineado. Y sin embargo, una voz interna, profunda, le preguntaba: ¿tú serías capaz de dormir sabiendo que mañana vas a destruir a 2 personas en público? ¿Es justicia o es crueldad? La pregunta flotó en la habitación, pero Mariana no la contestó, porque a veces la respuesta no es una palabra, es un acto, y el de ella estaba a horas de ejecutarse. Apagó la luz, se recostó, cerró los ojos. Intentó imaginar el momento en que Esteban vería el video, el instante exacto en que Ángela entendería que todo fue una trampa diseñada con su propia arrogancia. No sintió placer, no sintió revancha, sintió paz, porque lo que estaba por hacer no era por rabia, era por libertad. Y esa libertad, aunque silenciosa, valía cada segundo de tensión, cada lágrima escondida, cada palabra ensayada. El amanecer la encontraría preparada. Y así, entre sombras, perfumes suaves y el peso exacto del silencio, Mariana durmió como nunca. No con alivio, con certeza. El salón brillaba, literalmente. Cada lámpara, cada flor, cada detalle parecía sacado de una escena de película. Las paredes decoradas en tonos crema y dorado, los centros de mesa rebosantes de rosas blancas, el piano sonando suave en la esquina. Nadie podía imaginar que ese lugar, destinado a celebrar los 15 años de un adolescente, sería en realidad el escenario de una revelación que cambiaría vidas. Mariana llegó temprano, vestida de blanco, radiante, serena, impecable. Su equipo la rodeaba, asegurando que todo estuviera en su sitio. El vestido se ajustaba a su cuerpo como si hubiera nacido con él. No era un adorno, era un símbolo. Los invitados comenzaron a llegar con sonrisas, abrazos, frases de ocasión. Empresarios, familiares, exalumnos, figuras públicas del círculo social. Todos se acercaban a Mariana para felicitarla por su hija, por la organización, por su elegancia. Ella agradecía con una sonrisa medida, una mirada firme y una dulzura que ocultaba un huracán. Sofía, hermosa en su vestido azul claro, desbordaba emoción. Esteban la seguía con mirada orgullosa, saludando a todos, presumiendo de su familia perfecta. Ángela llegó minutos después, vestida con un rojo profundo, de esos que llaman la atención aunque no quieras mirar. Se acercó a Mariana con una sonrisa fingida. «Estás divina», dijo. Mariana respondió, «Tú también». Durante la recepción, los discursos comenzaron. El director del colegio habló. Un tío de Esteban recordó anécdotas de infancia. Mariana se mantenía de pie, como una reina en su trono, observando cómo todos jugaban su papel sin saber lo que venía. Cuando tomó el micrófono para abrir oficialmente la noche, el salón se quedó en silencio. Su voz sonó clara, firme, dulce pero con una vibración que nadie supo identificar. Gracias a todos por estar aquí. Esta noche no solo celebramos los 15 años de mi hija, también celebramos la verdad, la mía. Algunos se miraron confundidos. Otros sonrieron, creyendo que era parte del guión emocional de toda madre orgullosa. Siempre he creído que la verdad es un regalo. Duele a veces, pero libera. Y por eso, esta noche, quiero rendir homenaje a quienes me enseñaron a ver con los ojos abiertos. La frase flotó en el aire como una nota sostenida. Mariana mantuvo la mirada en Ángela. Luego la llevó a Esteban. Y después, al público. Nadie entendía aún, pero algo en el tono de su voz indicaba que lo que venía no era común. Esteban sonrió con una incomodidad que apenas logró disimular. Ángela bajó la vista por un instante. Mariana se giró hacia el técnico de sonido. Asintió. Y todo cambió. Las luces bajaron. La pantalla gigante detrás del escenario se encendió. El logo de la marca de Mariana apareció primero. Luego, una frase. Hay heridas que no sangran, pero matan en silencio. El murmullo comenzó. Las cámaras de los celulares se levantaron. Algunos pensaban que era un video promocional. Otros, que se trataba de una sorpresa para Sofía.
Nadie imaginaba que era el inicio de una exposición quirúrgica, de una verdad documentada. Mariana respiró hondo. Bajó del escenario lentamente. Caminó hacia el centro del salón. Mientras el video se preparaba para comenzar, la tensión podía cortarse con cuchillo. En ese momento, Esteban se acercó a Mariana. Le susurró: ¿Qué estás haciendo? Mariana lo miró con una calma que dolía. Solo estoy contando una historia. La mía, la nuestra. Ángela intentó caminar hacia ellos, pero fue detenida con una señal discreta de Mariana. No hubo gritos, no hubo forcejeos, solo un orden que parecía celestial. Todo estaba fríamente calculado. Cada segundo, cada expresión, cada palabra había sido ensayada, vivida, llorada y reconstruida. Era su momento, y no se lo iba a robar nadie. Desde una mesa cercana, Laura grababa todo con su celular. No porque dudara de la productora, sino porque sabía que ese instante era histórico. Una mujer contando su verdad frente a quienes intentaron enterrarla. Y no solo contándola, sino mostrándola con arte. El silencio del salón era absoluto. Las respiraciones se contenían. Los ojos iban de la pantalla a Mariana, de Mariana a Esteban, de Esteban a Ángela. Nadie se atrevía a moverse. Era el tipo de quietud que solo ocurre cuando todos presienten que algo irreversible está por suceder. Y entonces, Mariana volvió a subir al escenario. Se paró bajo el foco de luz. Tomó el micrófono. Su rostro era de mármol. Ahora, si me permiten, quiero que vean lo que yo vi, que escuchen lo que yo escuché, y que decidan, por ustedes mismos, qué significa la palabra lealtad. Punto. Y eso fue todo. El técnico pulsó play. La pantalla negra parpadeó apenas un segundo antes de comenzar. Luego, el video apareció. Al principio, imágenes familiares. Mariana sonriente con Sofía, paseando en el parque, trabajando en su laboratorio de cosméticos, hablando en entrevistas breves sobre liderazgo femenino. Esto lo grabó hace poco, murmuró alguien en la sala. La música era suave, nostálgica, un montaje que parecía, al principio, una oda al amor de madre y al éxito profesional. Pero entonces, el tono cambió. La música se cortó, y comenzó el audio. Mariana no sospecha de nada. Siempre está tan ocupada con su empresa. Era la voz de Ángela. Clara, nítida, fría. El murmullo en la sala fue inmediato. Algunos invitados se giraron. Otros fruncieron el ceño. La cámara mostraba a Ángela en una conversación grabada, sonriendo. Luego, otra imagen. Esteban en un restaurante elegante, riendo con tono confiado. El dinero ya está afuera. Y ella ni idea. Cree que estoy en Monterrey. El escándalo no era necesario. Bastaba ver las caras para saber que el suelo empezaba a moverse. Mariana, de pie frente al escenario, no parpadeaba. Solo observaba. Esteban se levantó de su silla. «Apaga eso», dijo en voz alta. Nadie lo obedeció. La pantalla seguía. El video no necesitaba permiso. Los celulares comenzaron a grabar. Algunos invitados lo hacían por instinto. Otros, por necesidad de testimonio. Las pruebas seguían. Capturas de pantalla de reservas de hotel, movimientos bancarios, boletos de avión con nombres falsos. Todo ordenado, con fechas, lugares, hasta mapas. Luego, el clímax. Imágenes de Esteban y Ángela caminando de la mano por París, besándose en la Torre Eiffel, en un viaje financiado con el dinero del préstamo que Mariana dio para ayudar. Nadie dijo nada, porque cuando la verdad tiene forma y sonido, las palabras sobran. La traición ya no era una teoría. Era un hecho proyectado en pantalla gigante. Ángela, sentada al fondo, se tapó la boca con la mano. Su rostro palideció de inmediato. Esteban se giró hacia Mariana con ojos furiosos. «Estás loca. Esto es difamación». Mariana alzó el micrófono. «Difamación es hablar sin pruebas. Lo que ustedes están viendo es documental». El aplauso que surgió no fue fuerte. Fue contenido, tenso, pero cargado de aprobación. Las personas comenzaban a tomar partido, y Esteban, a perder el control. Se dirigió al técnico de sonido. «Para eso ahora». Pero dos miembros del equipo de seguridad, discretamente contratados por Mariana, se interpusieron con educación firme. «Disculpe, señor. No puede pasar». El video seguía. Ángela en una llamada grabada, diciendo: «Ella ni se imagina. Cree que soy su hermana. ¡Qué ternura!». «Esteban, déjala pensar eso. Cuando menos espere, ya será tarde». En la sala,
Nadie se movía. Algunas mujeres lloraban en silencio. Otros no podían mirar directamente a Mariana. Ella seguía ahí, inmóvil, firme como una estatua de justicia. Había esperado tanto por ese momento, que no necesitaba moverse. El peso de la verdad hacía todo el trabajo. Cada palabra proyectada era un ladrillo que caía sobre la fachada de su matrimonio, sobre la mentira de su amistad y sobre las ilusiones que ambos crearon para engañarla. Sofía, desde la primera fila, miraba en silencio. No todo lo entendía, pero entendía suficiente, y sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, buscaban a su madre. Mariana se inclinó y le tomó la mano. Le apretó suavemente, como diciendo, «Estoy contigo». Era el único momento real, verdadero, en medio de todo el teatro. Y esa mano, pequeña pero fuerte, fue lo único que Mariana necesitó para seguir erguida. Porque la fuerza que te da una hija, no la da ningún otro aplauso. Sofía no dijo nada, solo asentía con los ojos. Y eso, para Mariana, fue todo. El video terminó con una última imagen. Mariana caminando sola por una pasarela simbólica, mientras una voz en off decía, «Hay personas que vienen a enseñarte a amar, y otras a enseñarte a amarte más. Gracias por mostrarme la diferencia». El silencio que siguió fue absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido, hasta que una mujer del fondo aplaudió. Luego otra, y otra, y otra más. El aplauso fue creciendo, contagiando, envolviendo. Y Mariana, por fin, respiró. No por la ovación, sino porque sabía que había terminado lo que había empezado con tanto dolor. Esteban bajó la cabeza. Ángela intentó salir por una puerta lateral, tropezando con su propio vestido. Mariana no la miró. Ya no hacía falta. Había dicho todo. Había mostrado todo. Había liberado todo. Y cuando una mujer se libera con pruebas, con calma, con arte, no necesita venganza. Solo necesita espacio, luz y silencio. En ese salón decorado para una fiesta, lo que estalló no fue el champán. Fue una verdad demasiado grande para seguir escondida. Y mientras todos seguían procesando lo que acababan de ver, Mariana dejó el micrófono sobre la mesa. Caminó hacia su hija, la abrazó y dijo en voz baja, «Ya está». El aplauso fue disminuyendo poco a poco, como una ola que se retira después de haber golpeado con fuerza la orilla. Mariana, aún en el centro del salón, sentía el calor de todas esas palmas, de todas esas miradas que la envolvían no con pena, sino con respeto. El video había hablado. Las pruebas eran innegables. Pero aún quedaba una última cosa por decir. No por necesidad, no por revancha, sino porque las palabras, cuando se usan bien, tienen el poder de cerrar un ciclo. Mariana tomó nuevamente el micrófono. Su voz no temblaba, su espalda estaba recta, y su corazón, por primera vez en mucho tiempo, no cargaba peso. «Gracias», dijo. Solo eso. Y el silencio se hizo más profundo. «Gracias por haber estado aquí. Gracias por haber visto. Por haber escuchado. Por no haber mirado hacia otro lado». Hizo una pausa. Miró a cada rincón del salón. No buscaba compasión. Buscaba verdad. Y la encontró en los ojos de quienes la miraban. «Hoy, no me arrodillo ante nadie. No suplico amor. No imploro lealtad. Hoy solo me paro frente a ustedes y digo, fui traicionada, pero no derrotada». Un murmullo de admiración recorrió el lugar. La dignidad, en ese momento, tenía forma de mujer de blanco. Esteban, parado al fondo del salón, intentaba no ser visto. Su rostro estaba rojo, su mandíbula apretada. Mariana lo miró por un segundo, y luego, alzó el micrófono una última vez. «A ti, y a ti», dijo, mirando a Esteban y Ángela. «Les agradezco, no por el dolor, sino por haberme libertado. Porque gracias a ustedes, entendí algo que cambiará mi vida para siempre». Caminó unos pasos hacia el borde del escenario. La luz la seguía. Cada palabra era una sentencia, pero dicha con la calma de quien ya no tiene nada que perder. Y todo por ganar. Y entonces, dijo la frase que lo selló todo. «Hoy ustedes dejan de hacer parte de mi historia, y mañana serán solo estadísticas de la vergüenza». El impacto fue inmediato. Algunas personas soltaron un suspiro ahogado. Otros se llevaron las manos a la boca. Algunos aplaudieron sin pensar. Pero Mariana no necesitaba la reacción. No estaba allí por eso. Estaba allí para dejar constancia, para sellar su verdad con una frase que retumbaría más allá de ese salón. Esteban se giró.
Intentó salir con paso firme, pero se notaba derrotado. Ángela, completamente pálida, buscaba un rincón donde desaparecer. Y en medio de ese caos silencioso, Mariana caminó hacia su hija. Sofía se levantó de su asiento. La abrazó con fuerza. «Estoy aquí, mamá», le susurró. Mariana cerró los ojos por un segundo. Esa era su victoria. No el escándalo, no la humillación ajena. Era tener la certeza de que, a pesar de todo, su hija la miraba con orgullo. Tomadas de la mano, caminaron hacia la salida. El salón se partía en murmullos, celulares grabando, miradas cruzadas, medios reaccionando. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían que habían presenciado algo irrepetible. Un acto de valentía que pocas veces se ve en público. Afuera, la noche estaba clara. Mariana respiró hondo. El aire era distinto, más liviano, como si, con esas palabras finales, hubiese soltado una mochila invisible que llevaba años cargando. «Lo hiciste», dijo Laura, alcanzándola. «Lo hicimos», corrigió Mariana, porque no había llegado sola hasta ahí. Había tejido cada parte de su plan con ayuda, con alianzas, con decisiones firmes. Y ahora, el mundo lo había visto. El silencio había terminado. La verdad ya no era un secreto. Dentro del salón, la música se retomaba tímidamente, pero ya nada sonaba igual. El video comenzaba a circular por las redes. Los primeros hashtags aparecían. Almohadilla la voz de Mariana. Almohadilla la verdad en la fiesta. Almohadilla ella no cayó. Algunos invitados salían, aún en shock. Otros se acercaban a ella para felicitarla, para agradecerle, incluso para pedirle perdón por no haber sospechado antes. Mariana los escuchaba con cortesía, pero sin necesidad. Ya no necesitaba que la validaran, porque la mujer que un día dudó de sí misma ya no existía. Mariana subió al auto con su hija. El chofer arrancó. Desde la ventana, vio las luces del salón alejarse. No miró atrás, porque ya no había nada que buscar en ese pasado. El futuro, sin embargo, estaba lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, no le tenía miedo, porque lo peor ya había pasado, y lo mejor estaba por venir. Lo sabía. Los días posteriores al evento fueron un torbellino. El video se había hecho viral. Las redes sociales estaban inundadas de fragmentos del discurso, del video, de la frase final que Mariana lanzó como una daga con guantes de seda. «Hoy ustedes dejan de hacer parte de mi historia, y mañana serán solo estadísticas de la vergüenza». Se reposteaba, se analizaba, se convertía en inspiración. Algunas lo llamaban justicia poética, otras, simplemente, el acto más elegante de dignidad femenina jamás visto. Mariana lo observaba todo con distancia. No buscaba fama, solo quería recuperar su historia. Pero el mundo había decidido prestarle atención. La primera llamada fue de una periodista que Mariana respetaba mucho. «No quiero escándalo. Quiero que cuentes tu versión, desde la mujer que se reconstruyó, no desde la que fue traicionada». Mariana aceptó, no por ego, sino porque entendió que había muchas mujeres escuchando. Mujeres que quizás no tenían los recursos, ni las pruebas, ni el valor, pero que al verla a ella, podían despertar. La entrevista fue íntima, elegante, sin sensacionalismo. Habló de su empresa, de su hija, de cómo el dolor puede convertirse en motor cuando no se usa para destruir, sino para reconstruir. «Fuiste muy valiente», le dijo la periodista al terminar. «No, fui muy consciente», respondió Mariana. Y esa frase se convirtió en titular. Las marcas comenzaron a llamarla. No por morbo, sino por lo que ella representaba ahora: resiliencia, autenticidad, poder sereno. Su línea de cosméticos, que estaba en etapa inicial, explotó en ventas. Los productos con frases como «respira» y «sigue» o «tu piel también merece renacer» se volvieron virales. Y lo más increíble era que nada de eso fue planeado con fines comerciales. Solo fue la consecuencia de una mujer que decidió contar su historia, y hacerlo con arte. Laura se convirtió en su socia principal. Juntas expandieron la empresa, organizaron talleres para mujeres, conferencias, espacios de escucha. Mariana entendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Había cruzado una línea invisible entre lo personal y lo colectivo, y en vez de resistirse, decidió abrazarlo. No era una celebridad, era un símbolo, un espejo en el que muchas se estaban viendo por primera vez sin culpa, sin vergüenza. Las redes sociales ya no le daban ansiedad,
ahora eran su plataforma. Un espacio donde podía escribir, enseñar, compartir, sin necesidad de fingir. Sofía también cambió. La adolescente rebelde, dispersa, comenzó a mirar a su madre con otros ojos. Con respeto, con admiración. ¿Cómo lograste no gritarles, no romperles algo en la cabeza?, preguntó un día entre risas. Mariana la miró, divertida, porque hay cosas que se rompen solas. Solo necesitas ponerles un espejo enfrente. Fue la primera vez que rieron abiertamente sobre todo lo que pasó. El dolor ya no estaba fresco. Seguía ahí, claro, pero empezaba a tener bordes suaves. Mariana entendía que su hija había aprendido algo valioso, sin necesidad de trauma, que una mujer no se destruye por amor. Se transforma. Recibió cientos de mensajes. Algunos de odio, sí, personas que defendían a Esteban, o que creían que todo fue una puesta en escena. Pero eran pocos. La mayoría eran de mujeres agradecidas. Mujeres que habían visto en Mariana lo que necesitaban ver en sí mismas. Gracias por no callarte. Gracias por mostrar que se puede volver a empezar sin perder la clase. Gracias por no rebajarte, por enseñarnos que se puede decir la verdad sin ensuciarse. Mariana los leía con lágrimas contenidas. No por nostalgia, sino por la certeza de que, sin querer, había empezado una nueva historia. Una editorial la contactó. Querían que escribiera un libro. Su historia, pero no como chisme, como testimonio. Mariana dudó, pero después de una caminata larga por el parque donde solía llevar a Sofía de niña, aceptó. Se sentó durante semanas, cada mañana, frente a su computador. Escribió sin filtros, con dolor, con verdad, con gratitud. El libro se llamó La traición que me salvó. Fue un éxito inmediato, y no porque hablara de un escándalo, sino porque hablaba de algo que todas, en algún momento, han sentido, la necesidad de renacer sin pedir permiso. Esteban, por su parte, desapareció del mapa social. Algunos decían que se había ido del país. Otros, que intentaba rehacer su vida en otro estado. Ángela cerró sus redes. Su círculo la rechazó, pero Mariana no pensaba en ellos. No por bondad, por paz. Había entendido que cuando te liberas con elegancia, no necesitas cargar con lo que soltaste. Solo te concentras en lo que construyes a partir de ahí. Ya no hablaba de lo que me hicieron, sino de lo que decidí hacer con eso. Esa diferencia, sutil pero poderosa, marcaba el inicio de todo lo nuevo. Durante una entrevista para una revista internacional, el periodista le preguntó: ¿sientes que te vengaste? Mariana sonrió con serenidad. No, siento que conté mi historia, y contarla fue suficiente. Porque a veces, la justicia no viene con castigo. Viene con aplausos, con nuevos contratos, con una hija que te dice quiero ser como tú. Viene con piel limpia, con mirada firme, con el silencio que antes te dolía y ahora te protege. Mariana no era perfecta, pero era libre, y eso era mucho más valioso. En una sala de espera, semanas después, una mujer se le acercó. Tenía los ojos húmedos. Yo también fui traicionada por mi mejor amiga. Pero ahora, no tengo vergüenza, porque tú hablaste por todas. Mariana le tomó la mano. No dijo nada, solo sonrió. En ese gesto, entendió todo. Su historia ya no dolía, ya sanaba, ya inspiraba. Era el inicio de una nueva historia. El salón estaba lleno. Esta vez, no de cámaras ocultas ni de secretos a punto de estallar. Estaba lleno de lectores, admiradores, mujeres con lágrimas en los ojos, periodistas con libretas abiertas, jóvenes con sus madres. Era el lanzamiento del libro La traición que me salvó, y Mariana estaba al frente. De pie, vestida con sencillez y elegancia, sin brillo excesivo, sin trajes de poder. Solo ella, y su voz. El escenario era una librería elegante. Las sillas se habían llenado en minutos. Muchos llegaron sin conocer todos los detalles, pero atraídos por la sensación de que iban a presenciar algo más que la presentación de un libro. Iban a escuchar una verdad viva. Sofía fue quien la presentó. Subió al escenario con el micrófono en la mano, la voz un poco temblorosa pero clara. Ella no es solo mi mamá, es mi ejemplo. Es quien me enseñó que cuando todo se rompe, aún se puede volver a construir algo más bonito. Mariana la escuchaba con lágrimas en los ojos. Nadie en el público respiraba. La adolescente que meses atrás no entendía del todo lo que ocurría, ahora estaba allí, dándole la introducción más honesta del mundo. No había guión, solo verdad y amor.
Mariana subió al escenario, la besó en la frente y tomó el micrófono como quien ya no teme al pasado. Gracias por estar aquí, comenzó. No por mí, sino por ustedes. Por todas las veces que se callaron, que tragaron lágrimas, que sonrieron mientras el alma les sangraba. El aplauso fue inmediato, pero ella levantó una mano, pidiendo silencio. Escribí este libro no para revivir el dolor, sino para transformarlo. No para exhibir a nadie, sino para mostrar que incluso en la peor traición, hay un punto donde una mujer puede decir, hasta aquí. Y desde aquí, empiezo de nuevo. Las palabras no eran duras, eran suaves, pero cargadas de peso. La voz de Mariana ya no se rompía, se sostenía, contó anécdotas, habló de la primera noche en que supo la verdad, del momento en que decidió no gritar, del instante exacto en que entendió que el silencio podía ser su mayor escudo. Hay quienes piensan que la fuerza está en destruir. Yo aprendí que la verdadera fuerza está en sostenerse de pie mientras el mundo se cae, y luego levantar otro mundo desde las cenizas. Alguien entre el público sollozó. Mariana lo notó, pero no interrumpió. Sabía que esas lágrimas no eran por pena, eran de identificación, porque su historia era muchas historias. Y ahora, estaba dicha en voz alta. La editorial proyectó un breve video con testimonios de mujeres que leyeron el libro antes de su lanzamiento. Una dijo, ahora me miro al espejo sin vergüenza. Otra, no me arrodillé ante la traición, caminé sobre ella. Mariana bajó la mirada, no por humildad, por gratitud, porque entendía que el mayor legado que podía dejar no era el libro, ni la marca, ni el evento. Era haber mostrado que la caída no es el final, es ensayo, es terreno fértil, y que toda mujer que elige levantarse lo hace con más firmeza que antes. En la sesión de preguntas, alguien le preguntó, ¿qué fue lo más difícil de todo? Mariana no pensó mucho. Mirarme en el espejo sin sentir culpa, porque a veces, después de una traición, lo más duro no es lo que te hicieron, es lo que permitiste. Silencio, total. Nadie se movía, nadie tosía, nadie respiraba fuerte, porque cada palabra era un golpe suave pero necesario. Mariana no hablaba desde el rencor, hablaba desde la superación, desde el lugar donde habita la gente que ya no quiere venganza, solo paz. Y entonces llegó su última reflexión. Se paró derecha, miró a todos y dijo, a veces, la caída no es el final, es solo el ensayo de nuestra mayor ascensión. La frase resonó como un trueno contenido. Algunos aplaudieron de pie, otros lloraban en silencio. Mariana no sonrió, solo asintió. Sabía que esa era su última palabra, no porque no tuviera más por decir, sino porque, a partir de ese momento, ya no necesitaba explicarse. Salió del escenario y se sentó junto a Sofía. El resto de la noche fue una lluvia de abrazos, fotos, firmas de libros, palabras de aliento. Pero Mariana no se dejó marear. Ella ya no era una mujer buscando validación. Era una mujer completa, reconstruida y sobre todo, libre. Esteban no apareció. Nadie volvió a saber con certeza dónde estaba. Ángela intentó dar su versión en redes. Nadie la escuchó, porque la verdad dicha con dignidad siempre suena más fuerte que cualquier excusa tardía. Al llegar a casa esa noche, Mariana se quitó los zapatos, se soltó el cabello y se sirvió una copa de vino. Caminó hasta el balcón, miró las luces de la ciudad y suspiró. No porque estuviera cansada, sino porque estaba llena. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sonrió. No con dolor, no con rabia, sino con la alegría serena de quien, finalmente, tuvo la última palabra. Cuando alguien que amamos nos traiciona, sentimos que el mundo se rompe y muchas veces nos preguntamos si algún día volveremos a confiar. Pero lo más sorprendente es que estas situaciones, por más dolorosas que sean, pueden abrirnos los ojos y mostrarnos verdades que no queríamos ver. Y si crees que lo has visto todo, espera a conocer la historia de una mujer que siguió a su esposo al gimnasio y lo encontró abrazando a otra mujer. Lo que esa mujer dijo le arrancó el alma. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a descubrir otra historia impactante, que te hará pensar en el poder de la verdad y en lo que realmente mereces. Sigue viendo, sigue aprendiendo, sigue sanando. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.